Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo voy a invitar a las dos jóvenes que están cantando que me acompañen. Vamos a cantar el coro. El hermano de la guitarra también nos acompaña en el coro. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. ¿A cuánto le ha fallado el Señor? Gracias a Dios que a ninguno. ¿A cuánto les ha cumplido el Señor sus promesas? Gracias, Señor Jesús. Abra la palabra del Señor en el segundo capítulo. Estamos estudiando el segundo capítulo y vamos a leer el mensaje a la iglesia de Esmirna. Mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Bueno, entonces leamos todos juntos el versículo 8 hasta el 11. Lo leemos todos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Todos juntos, por favor, que se escuche la voz de la congregación. Y escribe: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Soberano Dios, Dios eterno, santo y bendito, te alabamos. Oh, te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu misericordia. Te rogamos en este momento, Señor, que tú tomes posesión de este lugar, de todo este recinto y de cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Toma posesión, Señor, para hacer lo que has dispuesto que se haga esta noche, Señor. Y usted, mi Señor, glorifíquese haciendo maravillas en este lugar. Glorifíquese volviendo el corazón de los hijos a los padres, el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los esposos a las esposas, el corazón de toda su iglesia a usted, Señor Jesucristo, y el corazón de las visitas de los amigos a usted, Señor Jesucristo. Pues esta es la labor que usted ha mandado hacer, mi Señor. En el nombre de Jesucristo se lo ruego. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermanos. Bendito el nombre. Gloria al Señor Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, yo no sé si es que se cansaron de Apocalipsis, porque veo que la asistencia no es igual. Sin embargo, apenas son las 6, van a ser las 6:30. Pero la iglesia debiera acostumbrarse que cuando comience el culto ya estemos aquí. No lo estoy diciendo por ustedes, ya ustedes están aquí. Estoy diciendo por los que vienen en camino. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Y bien, mañana hay un ayuno general. Y el hermano Londoño me ha invitado para que enseñe en ese ayuno. Y hemos escogido varios temas que parece que fueran sencillos, pero no son tan sencillos. Vamos a explicar
¿por qué Dios dijo hagamos al hombre? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, parece que a la iglesia no le gusta. Vamos a ver si Dios estaba hablando con el Hijo, o si Dios estaba hablando con los ángeles, si son dos, si es uno, si son tres. Mañana venga el ayuno y vamos a descifrar ese versículo paso a paso. Así como estamos descifrando el Apocalipsis, así vamos a descifrar ese versículo. Y como parece que son dos enseñanzas, no sé, me hablaron de dos enseñanzas. ¿Una? Bueno, entonces será esa nomás. Así que lo vamos a descifrar bien. Yo no sé, yo quisiera como ir a Bogotá y regresarme a pasar 15 días acá. Bueno, no le gustó a la iglesia, entonces no, me voy y no regreso. No, quisiera sí ir a Bogotá porque ya tengo un mes larguito que salí de mi casa. Y tengo un hijo adolescente, que cuando yo veo que los adolescentes como hoy en el altar los vi llenos de la presencia del Señor, yo le pido al Señor, Señor, así como hoy me usaste a mí para que estos adolescentes vinieran al altar, por favor usa a alguien para que hable con mi hijo y vaya al altar de Dios también. Entonces, la verdad yo tengo un compromiso para Antioquia ahora en el mes de junio. Sin embargo, a mí no me han confirmado, apenas tomamos la fecha y no me han confirmado. Yo quisiera mañana llamar o el sábado llamar a Antioquia. Si no me confirman el compromiso, vengo a pasarme 15 días aquí. Bueno, gracias al Señor y podemos seguir adelante con el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y les prometo hasta el 11. Les prometo hasta el 11, ¿les parece? Para que entonces con 15 días dejamos el Apocalipsis casi terminado. Casi terminado. Así que vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle al Señor para que eso sea una realidad. Será la única iglesia en el interior del país que tenga Apocalipsis hasta el capítulo 15. Porque en 15 días nos vamos hasta el capítulo 15. La iglesia que más tiene en el interior del país tiene hasta el capítulo 9. Todas de Popayán. Todas, y solamente en Bogotá hay una que tiene hasta el capítulo 10. En Boyacá hay una que tiene hasta el capítulo 10 y 4 en Popayán tienen hasta el capítulo 10 nomás. Están esperando que dure un tiempito desocupado para que vaya y les predique hasta el capítulo 15, 16. Pero si me vengo 15 días para acá, ustedes le van a tomar ventaja porque van a llegar ya hasta el capítulo 16. Así que, hermanos, ruego sus oraciones no para que aplacen allá, sino para que se haga la voluntad de Dios. ¿Les parece? Bueno, así que los espero mañana en el ayuno. No sé, hermano Londoño, dígame hasta qué hora es el ayuno. Hasta las 3 de la tarde. Entonces, los adolescentes, no sé si tengamos la reunión con ellos. No hay reunión con los adolescentes mañana. Así que, adolescentes, el sábado nos las desquitamos. ¿Les parece? Bueno, mañana, así que mañana, yo les voy a enseguida decir a la iglesia, voy a estar en el ayuno, mas no voy a ayunar. Voy a estar aquí en el ayuno orando, pero no en ayunas. ¿Por qué? Porque terminado el culto aquí mañana en la noche, va a estar un carro allí esperándome para ir a Puerto Rico.
y entramos a estudiar el mensaje a la iglesia del Señor que estaba ubicada en la ciudad de Esmirna. Este mensaje habla de la segunda etapa de la iglesia. La segunda etapa de la iglesia y los hechos que estaban sucediendo en esta congregación marcan o sucedieron en los años, escuche los años que abarcó, años 64 hasta el año 313, es decir, desde el edicto de Nerón, que fue en el año 64, cuando el emperador Nerón decretó pena de muerte para todos los de la secta de los nazarenos. Así se le llamaba a los cristianos. Pena de muerte para todo aquel que fuera de la secta de los nazarenos o que sorprendieran hablando en nombre del nazareno. Eso fue en el año 64 y abarcó hasta el año 313, hasta el edicto de Constantino, cuando el emperador Constantino ordenó bajo un edicto que cesara toda persecución al pueblo cristiano. De manera que esta segunda etapa de la iglesia del Señor duró 249 años. 249 años. ¿Cuánto duró la primera etapa? ¿Cuánto? Empezó en el 33 y terminó en el 64. ¿Cuánto duró? 31 años. Ayer lo dije, 31 años. El de hoy comienza donde terminó la de ayer. ¿Me explico? ¿Quedó claro? No, no quedó claro. La segunda etapa comienza donde terminó la primera etapa. La primera etapa comenzó en el 33 y se extendió hasta el año 64. La segunda etapa comenzó en el 64 y se extendió hasta el año 313. ¿Amén? ¿Ahora sí quedó claro? No quedó claro. Repetimos. La primera etapa de la iglesia comenzó con el mensaje a Éfeso y abarcó los años 33 hasta el año 64. La segunda etapa, que es el mensaje a Esmirna, comenzó en el año 64 y terminó en el año 313. ¿Quedó claro? Ahora sí quedó claro. Duró 249 años esta etapa. Y cuando hablamos de ella, empezamos diciendo, como ayer, el significado del nombre de la ciudad. La ciudad se llama Esmirna y esa es una palabra griega que traduce lo mismo que traduce la palabra hebrea mirra. Traduce amargo, amargura. Es decir, la palabra hebrea mirra, lo han oído, ¿verdad? Incienso, oro y mirra. La palabra hebrea mirra traduce amargura. La palabra griega Esmirna traduce amargura. Entonces no vamos a hablar de Esmirna porque es difícil decir esa palabra. Vamos a hablar de mirra, que traduce lo mismo, amargura. Amén. Y es que fue bien amarga la segunda etapa de la iglesia.
Pero ¿por qué le pusieron ese nombre extraño a la ciudad? La mirra o la esmirna, la mirra, es una plantica así pequeñita, pequeñita. La hoja de esa planta es olorosa, olorosísima. La cogen para hacer perfumes. Pero si alguien toma una hoja de mirra y se la lleva a la boca, entonces sabe lo que es amargura, porque eso es más amargo que la hiel. Demos gloria a Jesús. Y a la ciudad le pusieron ese nombre porque antes de ser una ciudad, ese lugar era un bosque de mirra. Era un cultivo de mirra ahí, como ella crece así silvestre. Había ahí un bosque de mirra. Y cortaron la mirra y edificaron allí la ciudad. Y a la ciudad le pusieron el nombre, como cuando en una ciudad o en un pueblo hacen una construcción en un lugar donde hay unos robles. Y cortan los robles y hacen ahí un barrio, y al barrio le ponen los robles, lo llaman así, los robles. ¿Estoy explicando bien? Siento como si no estuviera explicando bien, o la iglesia no me apoya, algo así. Veo mucha distracción en la iglesia entre los hermanos. De manera que por esa razón le pusieron ese nombre a la ciudad, porque allí había un bosque de mirra. El Señor se le presenta a la iglesia, y apenas se le presenta el Señor a la iglesia, muestra su unicidad. En todos los mensajes está mostrada la unicidad de Dios. Ahora verá cómo se muestra aquí. ¿Quién fue el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió? ¿Quién es? Tan poquitos lo saben. ¿Quién fue el que estuvo muerto y vivió? Bueno, ahora lo saben un poquito más. Pero ¿quién fue el que estuvo muerto y vivió? Ahora lo supo toda la iglesia. ¿Estás seguro, verdad? Ah, bueno. Entonces, ¿quién escribe la carta? Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió. Porque el encabezamiento de la carta dice: esto dice el que estuvo muerto y vivió. Y miren cómo termina la carta, cómo termina cuando ya la va a firmar. Es como cuando uno empieza una carta. Fulano de tal, yo Perencejo te mando a decir esto y esto y esto y esto. Y por último le pongo atentamente Antonio Atencio. ¿Verdad? Mire, la carta comienza diciendo: esto dice el que estuvo muerto y vivió, y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, el que estuvo muerto y vivió es Jesucristo, el Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Quedó claro? Gracias al Señor. Entonces, y así en todos los mensajes, el Señor comienza la carta identificándose como el Hijo del Hombre, como el que en el capítulo 1 se denominó el Hijo del Hombre. Y termina, todas las cartas terminan diciendo que quien dijo esto fue el Espíritu Santo. Así que demuestra en estos mensajes que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Y el Señor le dice a la iglesia: hermano, perdóneme, yo me siento incómodo, vamos a reprender algo aquí. ¿Usted cree que podemos reprender? Pare la grabación, hermano. Entonces el Señor se le presenta a la iglesia de la ciudad de amargura. Se le presenta diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Le está diciendo a la iglesia del Señor: no temas lo que vas a sufrir, no temas lo que vas a padecer,
Si pierdes la vida por causa de mí, acuérdate que yo la perdí a causa tuya. No eres el primero que vas a sufrir. Antes que tú sufrieras, ya yo había sufrido en la cruz del Calvario. Bendito el Señor Jesús. Eso comienza diciéndole el Señor a la iglesia por las cosas que iba a pasar en la iglesia. Luego el Señor le dice: yo conozco tus obras. Y mire, no se pone a decirle el Señor a la iglesia de la ciudad de Amargura, no se pone a decirle que tú has trabajado arduamente. Por supuesto que habían trabajado arduamente. No se pone a decirle que has tenido paciencia. Por supuesto que habían tenido paciencia. El Señor inmediatamente va al grano y le dice: yo conozco tus obras y me he dado cuenta tu tribulación, y yo me he dado cuenta tu pobreza. Porque es que a veces pensamos que nuestras necesidades económicas Dios no las conoce. Pero esta noche el Señor, así como le dijo a la ciudad de la amargura, así le dice a la iglesia del Señor en Plateado: yo conozco tus necesidades, yo conozco tu pobreza y lo mucho que estás atribulado, pero no temas, tú eres rico. No temas, tú eres rico. Porque, hermanos, parece como si Dios, no es así, pero parece como si Dios hubiera aprendido una lección. Vuelvo a repetir, no es así, pero parece como si Dios hubiera aprendido una lección. Mire lo que pasó. El Señor eligió a Israel, la nación de Israel, para que fuese santa, para que fuese su pueblo. Lo sacó de Egipto, le mostró grandes maravillas, y de la ciudad de Egipto, del país de Egipto, Israel salió inmensamente riquísimo. Y todavía en el desierto los bendijo y aumentaron sus riquezas. Y cuando llegaron a la tierra que les había prometido, todavía se multiplicaron sus riquezas. Pero Israel no entendió que sus riquezas venían de parte de Dios. Y se prostituyeron. Se prostituyó la nación de Israel. Se fueron a adorar ídolos. Se apartaron del camino de Jehová. Ahora Dios toma una iglesia para que sea santa, para que sea su especial tesoro. Pero ahora el Señor le dice: a esta, para que no se me prostituya, a esta iglesia, para que no se me convierta en idólatra de la plata, la voy a sostener apenas de lo necesario. Y cuando aún teniendo lo necesario no entendemos que lo que tenemos nos viene de parte de Dios, entonces Dios nos quita lo necesario para que, estando en tribulación, reconozcamos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios, y hay que darle la gloria a Dios por todo lo que somos y por todo lo que recibimos. Bendito el Señor Jesús. Ahora le dice a la iglesia de la amargura, le dice: yo sé que tienes pobreza, yo sé que tienes tribulación, pero trata de encontrar más allá de tu pobreza y más allá de tu tribulación. Trata de encontrar la enorme riqueza que el Señor depositó allá dentro de tu ser. Y el Señor le dice a la ciudad de Esmirna, a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer.
Porque es aquí que el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Que acaso Dios necesita comprobar que tú le eres fiel? ¿Acaso Dios necesita comprobar a Él que tú eres fiel a Él? No, antes que tú te convirtieras, ya Él sabía que tú le ibas a ser fiel a Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un diablo que vive acusándote todos los días. Hay un diablo que vive diciendo, claro, si tú lo has rodeado de protección, claro, si tú le has dado la comida diaria, tú lo tienes bien vestido, ¿cómo no te va a adorar? Entonces el Señor, para probarle a Satanás que nosotros no estamos en el evangelio por la buena comida, ni por el buen vestido, sino porque amamos a Jesucristo, entonces Él deja que el diablo venga y nos ponga toda clase de calamidades para probar que nosotros le somos fieles en las buenas y en las malas. Para probarle a Satanás que nosotros somos fieles en las buenas y en las malas. Para probarle a Satanás que nosotros somos fieles en las buenas y en las malas. Aleluya, bendito el Señor Jesús. Y le dice el Señor, no temas en lo que vas a padecer. ¿Usted sabe lo que ocurrió en la iglesia de la ciudad de Esmirna? Escuche, hermano, la tremenda tribulación que vivieron los de Esmirna. Escuche, hermano. Tal vez así usted pueda entender los propósitos divinos, tal vez así. Un día llegó Domiciano, el mismo hombre que quiso matar a Juan, el mismo, el emperador Domiciano, llegó a la ciudad de Esmirna, y le dijeron, aquí hay una secta de los nazarenos. Y enseguida mandó a buscar al pastor y a su esposa y a sus 2 hijos. El pastor de la iglesia se llamaba Policarpo, un hombre griego, bien formado ese hombre en el Señor. Lo trajeron y lo amarraron en la plaza de la ciudad. Allí en todo el centro lo amarraron en 2 postes. En uno amarraron a Policarpo y en el otro poste amarraron a su esposa. Allí. Y tomaron y excavaron una fosa, una tumba, 2 tumbas excavaron. Excavaron 2 tumbas delante de ellos y ya ellos los tenían ahí amarrados. De pronto trajeron a los hijos de Policarpo también amarrados, 2 pequeñitos amarrados. Y llegó el emperador y levantó la voz para que todo el pueblo oyera. Y le dijo, Policarpo, hoy tienes en tus manos la vida tuya, la vida de tu esposa y la vida de tus hijos. Decide hoy si tú renuncias al Nazareno. Si tú hoy renuncias al Nazareno, vivirás tú, vivirá tu esposa y vivirán tus 2 hijos. Pero si tú hoy no renuncias al Nazareno, a tus 2 hijos los vamos a sepultar vivos en estas tumbas. Delante de tus ojos vamos a sepultarlos vivos. Y Policarpo alzó la voz también y dijo, toda mi vida le he servido a mi Señor Jesucristo y Él nunca me ha fallado a mí. ¿Cómo le voy a fallar yo en este momento? Bendito el Señor Jesús. Y tomaron a los 2 niños y los metieron dentro de la tumba. Y comenzaron a echarle tierra lentamente, de los pies hacia arriba. De los pies les iban echando tierra lentamente, vivos. Y obligaban a Policarpo y a la mujer a que vieran el espectáculo, sus hijos muriendo lentamente. Cuando ya la tierra le llegó al pecho a los niños y respiraban con mucha dificultad, otra vez
El emperador levantó la voz y dijo: Policarpo, te doy una nueva oportunidad. Te doy una nueva oportunidad. Mira a tus hijos, ya respiran con dificultad. Pero si tú renuncias al Nazareno, los sacamos de ahí y vivirán. Y vivirás tú y vivirá tu esposa. Policarpo, en un momento de dolor y de angustia, viendo a sus hijos morir lentamente, miró a la esposa para ver qué decía la esposa, y la esposa no dijo nada, sino que agachó el rostro, también convulsionada por el dolor. Pero antes que Policarpo dijera nada, fueron los niños allá en la tumba que dijeron: papá, no renuncies al Señor Jesucristo, porque si tú renuncias al Señor, nunca más nos veremos. Pero si tú no renuncias, hoy mismo nos reuniremos en la gloria con el Señor. Y sepultaron a los dos niños creyentes, murieron. Pero al año siguiente tenía 1500 creyentes en la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Porque así fue la etapa de la iglesia. Porque así fue de terrible la segunda etapa de la iglesia. Desde que Nerón dijo: muerte a los nazarenos, el imperio romano se dedicó a perseguir y a masacrar a los hermanos. Todos hemos oído hablar del circo romano, ¿sí? Donde tomaban a los hermanos, los tomaban y tenían unos leones y ponían a pasar hambre a los leones. Luego tomaban unas ovejas, les quitaban, las mataban, les quitaban la piel, el cuero, y con ese cuero recién acabada de morir la ovejita, vestían a los hermanos. Todos oliendo a sangre, imagínense, un león hambriento con un olor a sangre, y los echaban todos al circo. Y cuando ya estaban dentro del circo, soltaban a los leones. Esos leones salían enseguida directo para donde estaban los hermanos. Y los emperadores y los romanos se extrañaban de ver que los hermanos, en vez de salir corriendo y huirle a los leones, todos se reunían en el centro del círculo, se reunían, se apiñaban, se abrazaban y comenzaban a cantarle al Señor, y allí esperaban que el león llegara y los matara, los destrozaba, pero morían cantándole al Señor. Bendito el Señor Jesús. Por eso el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, solamente sé fiel hasta la muerte. Solamente que seas fiel hasta la muerte. Porque el que muere en este camino, porque el que muere por Jesucristo, tiene asegurada un trono en el cielo con el Señor Jesucristo, y la segunda muerte no tiene nada que ver con él. Oye, hermano, extrañamente, estas cosas las habló el Señor proféticamente en el Cantar de los Cantares. El tema, el mensaje de hoy, casi todo está en el Cantar de los Cantares.
Porque usted ve que el mensaje son 4 versículos. Pero en el Cantar de los Cantares narra cosas extraordinarias que parece que no dijeran nada, pero que dicen algo. Vamos a escudriñarlo. Mire el Señor en el Cantar de los Cantares, el capítulo 1, el versículo 7. Hay una exclamación que dice: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Oiga eso. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Hermano, nosotros amamos a nuestras esposas con los sentimientos. Las esposas aman a los esposos con sus sentimientos. Pero ese cuentecito que el hombre le diga a una mujer: yo te amo con toda mi alma, eso es mentira. Porque con el alma solo se ama al dueño del alma, Jesucristo. Con el alma solo se ama al dueño del alma. Y esta mujer, según el Cantar, le está preguntando, se está preguntando, o le pregunta al que ama su alma, dice: ¿dónde estás? ¿Dónde cesteas al mediodía? Porque la iglesia llegó a un momento en que se sintió desamparada, se sintió sola. Llegó un momento en que la iglesia sintió como si Dios la hubiera abandonado. Y ella se preguntaba: ¿dónde está el que amamos con locura? ¿Dónde está el que amamos con toda nuestra alma, que parece que nos hubiera abandonado? Y dice: ¿dónde está haciendo la siesta al mediodía? Porque mire, hermano, cuando uno almuerza, después que uno almuerza, los ojos se le cargan de una pesadez. Eso científicamente se llama modorra. Modorra, una pesadez en los ojos. Y en la persona, si cierra los ojos y duerme siquiera 15 minutos, se le pasa y descansa de esa modorra. La iglesia pensaba como si el Señor hubiera almorzado, de pronto ha comido y se ha retirado a hacer la siesta. Porque ellos sentían como si Dios los hubiese olvidado. Y el Señor en el Cantar número 4 parece que diera a entender esto. Parece que diera a entender esto. Cantar número 4 dice: Cantar número 4, ya les digo qué versículo. A defender, porque yo quiero que la iglesia sepa que aún en medio de la muerte y en medio de la tribulación deben serle fiel a Él hasta que apunte el día y huyan las sombras. Pero mire, extrañamente en el capítulo 4 el Señor le dice a la iglesia: he aquí tú eres hermosa. Amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entreguedejas como paloma. Pero ¿qué quiso decir el Señor allí? He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Tus ojos entreguedejas como paloma. ¿Usted sabe lo que es guedeja? Guedeja es ese pelo que tiene el león aquí al frente, ese poco de cabello abundante que tiene aquí, de pelo, no cabello sino pelo abundante que tiene el león aquí, que lo hace bonito. ¿Sí lo han visto? Eso es lo que se llama guedeja. Y cuando uno ve al león desde lejos, le ve ese pelo hermoso, como hace como un copete así hermoso. Pero cuando uno ve al león de cerca,
como lo vi yo cerquitica, claro que él estaba en una jaula en el zoológico. Sí, yo fui al zoológico para ver cómo era la guedeja, porque estaba estudiando esto. Y voy a ver cómo es la guedeja del león para saber, para sacar en claro qué fue lo que el Señor le quiso decir a la iglesia cuando le dijo: tus ojos como paloma detrás de esa guedeja. Y miré que ese pelo del león, ese pelo que desde lejos se ve bonito, desde cerca no es nada bonito, hermanos. Es un pelo todo achilado, todo reseco, completamente reseco y partido. Todo grueso, partido. Hermana, ¿sabe? Ese pelo del león no tiene horquillas, tiene trihorquillas, según lo feo que es. Ese pelo parece como el recubrimiento de la mazorca de maíz cuando se seca. Así cuando se seca, ¿sabe cuál es la hoja de la maíz, de la mazorca de maíz? Cuando ya se seca. Así es el pelo ese del león. Y entonces me quedó a mí pensando, yo me quedé pensando, pero porque el Señor le dijo que tus ojos como de paloma detrás de las guedejas. Y claro, cuando estudié la historia de la iglesia, cuando investigué la historia de la iglesia, encontré por qué el Señor profetizaba esto en el Cantar de los Cantares. Es que la iglesia del Señor, cuando comenzaron a perseguirla, le tocó huir al desierto. Le tocó huir a los montes, le tocó refugiarse en cuevas, le tocó huir, estar huyendo. Y mira, hermano, el sol en el desierto es un sol que parte el cabello, lo vuelve quebradizo, lo vuelve áspero y reseco, el pelo en el desierto. Y los hermanos huían, no tenían que ver a la hora que fuera para tratar de escapar de la persecución, se iban y tenían que caminar largas jornadas debajo del sol inclemente. Duraban meses sin bañarse, sus ropas se les rompieron, se les pusieron hediondas y feas y sucias. Daba dolor ver el aspecto de nuestros primeros hermanos, todo hediondos, con el pelo todo reventado y destruido. Pero detrás de ese pelo maltratado y detrás de esas figuras todas parece que destruidas, dentro la iglesia tenía la pureza de la paloma. Muy dentro el Señor le dice, lo que quiere decir en este Cantar de los Cantares es que el Señor le dice a la iglesia: no importa, iglesia mía, que tengas tu pelo destruido, no importa, iglesia mía, que tengas tu pelo todo reseco, todo maltratado, todo hecho pedazos, pero yo no estoy viendo tu pelo, yo estoy viendo la pureza de tu alma, que parece los ojos de una paloma, puros y limpios. Bendito el Señor Jesús. Luego dice en el Cantar de los Cantares, dice, seguimos en el mismo capítulo 4, dice: tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en la ladera de Galaad. Por aquí sí conocemos bien las laderas, ¿cierto? No conocemos las laderas, esas caídas, esas lomas casi verticales, esas son las laderas. Y las laderas de Galaad era algo impresionante. Ver descender de esas laderas a las ovejitas, a las cabras, eso era un espectáculo, hermanos. Las cabras bajaban de allá arriba cuando allá se acababa el pasto o cuando habían fieras que las acosaban. Entonces las cabras se daban el peligro de bajar. ¿Cómo hacían para bajar las cabras? Como eran casi vertical, el descenso era casi vertical. Las cabras colocaban sus dos paticas delanteras, se apoyaban en sus dos paticas delanteras e iban bajando paso a paso. Pero cuando medio tambaleaban, se recostaban a la ladera hasta que se estabilizaban.
y seguían bajando y bajando, y cuando sentían que se iban a caer, otra vez se recostaban a la ladera hasta que iban bajando. Era un espectáculo hermoso ver esas cabras bajar de allá arriba. Pero eso que tiene que ver con la iglesia del Señor, y sobre todo con la iglesia de la ciudad de la amargura. Mire, las hermanas todo el tiempo, desde que conocieron a Jesucristo, se dejaron crecer su cabello. Bueno, ¿qué le pregunté? ¿Fue a los hermanos? Es a las hermanas. Las hermanas, desde que conocieron a Jesucristo y así lo aceptaron en su corazón, decidieron dejarse crecer el cabello, las hermanas. Bueno, gracias al Señor que sí. Y resulta que los romanos, el imperio romano, cuando veía a una mujer con su cabello largo, enseguida le ponían el ojo. Es nazarena, es de la secta de los nazarenos. La seguían, hasta que la descubrían que era cristiana. Le echaban mano y la llevaban. La colocaban así como en una ladera, así como la ovejita recostaba su cuerpo a la ladera para no despeñarse, así la llevaban a una pared y la colgaban por los cabellos. La iban colgando por el cabello hasta que la dejaban empinada. La dejaban empinada, así como las cabras quedaban prácticamente empinadas en sus dos paticas delanteras, así las hermanas quedaban colgadas del cabello y empinadas, totalmente empinadas. Ellas se aguantaban ahí empinadas para no sufrir el dolor, pero a medida que pasaban las horas se le cansaban sus piernas y terminaban colgadas del cabello. Oiga, hermana, ¿cierto que un tirón de cabello duele? Bueno, poquitas han sufrido un tirón de cabello. Yo le cuento, hermanos, como las hermanas no me contestaron, le cuento a ustedes. ¿Sabe, hermanos? A las mujeres les duele tanto un tirón de cabello, que imagínense, cuando ellas se pelean entre sí, cuando pelean dos mujeres entre sí, no se preocupan por darse golpes, ni puños, ni patadas, sino que se prenden por las mechas y se jalan, porque ellas saben que les duele. ¿Cierto, hermanas? Bueno, a las hermanas no les duele. Pero sí, eso es así, hermanos. A la mujer le duele mucho un tirón de cabello. Y sobre todo si el tirón de cabello es de abajo hacia arriba. Y así colgaban a las hermanas desde acá, desde el cabello así. Quedaban las hermanas empinadas. Y los soldados se burlaban de las hermanas. Los soldados se burlaban y les decían: eres nazarena, ¿por qué el nazareno no viene y te salva? Si no se pudo ni salvar él en la cruz, ¿cómo te va a venir a salvar a ti? ¿Por qué no renuncias al nazareno y te bajamos de allí? Pero las hermanas preferían sufrir el dolor y morir de dolor de cabeza, pero jamás renunciaron al nazareno, jamás renunciaron al Señor Jesucristo. La historia dice que hubieron hermanas que el tirón fue tan grande y tantas horas duraron que se les arrancó el cuero cabelludo y cayeron al suelo sin cabello y sin cuero. Murieron con un dolor de cabeza impresionante. Tanto era el dolor de cabeza que los romanos decían: pobrecita, murió loca del dolor de cabeza. Se enloqueció con ese dolor de cabeza, porque terminó hablando unas lenguas raras allí. Murieron hablando unas lenguas raras allí. Decían los romanos, lo que ellos no entendían era que las hermanas, aún muriendo, estaban hablando en lenguas al Señor. Aún muriendo estaban hablando en lenguas al Señor. Y los soldados decían: se volvió loca del dolor, porque hablaban cosas extrañas. Bendito el Señor Jesús.
por allá en Boyacá, el departamento de Boyacá, estaba predicando. Y cuando yo hablé de esto del tirón de cabello, una hermana empezó a gemir y a gemir y a llorar y a llorar y a llorar. Y todo el culto se la pasó llorando. Cuando terminó el culto, a mí me extrañó que la hermana llorara con tanto sentimiento. Y yo me acerqué y le dije: hermana, ¿qué le pasó? ¿Por qué lloró tanto y con tanto sentimiento? Y dice: hermano, porque cuando usted dijo del tirón de cabello, yo me acordé que mi esposo, cuando recibía a Jesucristo, cuando yo me entregué al Evangelio, él me cogía por el cabello y se daba una vuelta de mi cabello en las manos, se daba una vuelta y me cogía y me empezaba como si estuviera trapeando el piso, trapeaba el piso conmigo, tirándome del cabello, y eso me producía unos dolores de cabeza y eso me producía unas jaquecas terribles, hermanos. Y le pregunto yo a la hermana y le digo: hermana, ¿y qué pasó? Usted dejó a ese mal hombre, usted dejó a ese hombre tan terrible. Y dice: no, hermano, aquí está conmigo alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Es que desde el día que el Señor nos tomó para Él, nosotros renunciamos a nuestra vida para vivir la vida de Él. Tan poquito lo hicieron. El día que el Señor nos tomó para Él, nosotros renunciamos a nuestra propia vida para vivir la vida de Él. Bendito el Señor Jesús. Como quisiera que no tuviera que repetir para que dijeran amén. Como quisiera, hermano, que ustedes estuvieran allá viviendo lo que yo estoy viviendo acá. Ahorita ustedes estaban llenos de gozo y yo tenía una lucha tremenda acá. Ahora yo estoy acá que no cabe, no quepo en mi pecho. Estoy acá que gozo de la presencia del Señor. Y quisiera que la iglesia también allá estuviera tan gozosa como lo estoy yo en este lugar. Como lo estoy yo en este lugar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Sigue diciendo el Cantar de los Cantares: tú sientes como manada de ovejas, ya no de cabras, como manada de ovejas que suben del lavadero, como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelos, todas con crías gemelos. Yo le pregunté a un criador de cabras y de ovejas, le dije: oiga, ¿será posible que un rebaño, todas las ovejitas paran gemelos? Y él me dijo: no, eso es imposible. Yo dije: pero hay un rebaño que pare gemelos. Todo dice: dígame cuál es para yo dar todo el oro del mundo por ese rebaño. Que paran todas las ovejas, paran gemelos. Que cada vez que paran gemelos. Sí. Y no, eso no existe. Eso no se lo cree nadie. Pues aquí en el Cantar lo dice. Tú sientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelos. Todas con crías gemelas. Ahora fíjense qué es lo que quiere decir eso. Mire que está hablando de los dientes. Tú sientes. Vamos a hablar de la oveja cuando es trasquilada. Ustedes saben que le crece la lana, ¿cierto? Pero a medida que la lana se va creciendo, se va poniendo mona y fea, del color de la tierra, así. Y entonces cuando ya está muy lanuda, la llevan al trasquiladero y la coge un hombre con unas tijeras y la comienza a trasquilar, a quitarle esa lana, Y cuando le quitan esa lana, el cuerpecito de la oveja queda blanquito. Y luego la cogen y la lavan, la bañan y queda pero más blanco todavía.
Pero fíjese que como el que las motila, no es un estilista que coge y le mete tijera y le va midiendo para ver. No, por donde cayó la tijera, por ahí va, ¿cierto? ¿Y cómo les queda el cuerpo? Les queda con huecos, les queda con pelitos parados, queda como esa cerca de palos, que va un palo arriba, otro para abajo y así. Queda toda descarrilada así. Aunque blanca, pero le queda el cuerpo como esos perritos French Poodle. ¿Ya han visto esos perritos French Poodle? Como esos perritos French Poodle cuando la hermana Graciela los motila. Así queda. Sí, es que yo le regalé un perrito de esos lanudos a mi esposa. Y un día se le dio por motilarlo. Pobrecita, esa perrita quedó toda, el cuerpito le quedó todo disparejo. Bueno, ya aprendió, gracias a Dios. Pero fíjese hermano, si a mí me preguntan y me dicen, oiga, ¿usted quiere unos dientes blanquitos pero todos así descarrilados como la del cuerpito de la oveja? ¿O quiere unos dientes amarillitos pero bien parejitos? Yo me quedo con los amarillos parejitos. Porque es que ese diente así todo descarrilado, aunque esté blanquito, desfigura la boca. ¿Cierto? Pero aquí dice que es hermosa con los dientes descarrilados. Que es hermosa. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué era lo que estaba anunciando allí? Mire, como hablaban y predicaban del Nazareno, cuando cogían a una persona, un hermano o a una hermana, cualquiera de los dos, los encontraban predicando a Jesucristo, lo cogían entre los soldados, y los soldados romanos eran unas bestias así de grandes, ¿verdad? Y fornidos así, y violentos. Los soldados romanos eran escogidos entre los más grandes, los más fornidos y los más valientes, los más violentos. Y cogían a un hermano o a una hermana, no importa la edad, ellos lo cogían y lo agarraban entre 2, 3 o 4, lo agarraban y ponían a uno al frente a darle trompadas en la boca. Los soldados romanos usaban una manopla de cuero con incrustaciones de hierro, con pepas de hierro en la manopla. Cosa de que si ellos les tocaba pelear con un enemigo, les pudieran romper con ese hierro. Y tomaban a los hermanos y le decían, con que tú predicas al Nazareno, toma, predica al Nazareno. Les quedaban los dientes colgando así, espartían los dientes, les reventaban los labios. Hubieron creyentes, hermanos, que de una sola trompada le bajaron labio y le bajaron dientes. Otros que los dientes le quedaban colgando ya para caerse. Pero lo extraño era que ellos, con toda su boca llena de sangre, y como podían, decían, Jesucristo te ama, soldado. Se lo digo a los hermanos porque las hermanas casi no me dicen amén. Cuando le daban golpes terribles a los hermanos y les rompían la boca y les parataban los dientes, ellos así como podían le decían, Jesucristo te ama, soldado. Jesucristo te ama, soldado. Jesucristo es la vida eterna, soldado. Y ellos le decían que Jesucristo es la vida eterna y te estamos matando a golpe, y Jesucristo es la vida eterna. Y ellos decían, no importa que nos mates y nos desfigures la cara a golpe, Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo te puede dar a ti la vida eterna si tú le aceptas en tu corazón. Por eso, hermanos, por eso dice que tenían crías gemelas, porque cuando mataban a un hermano, mataban a una hermana. Cuando ya se morían,
dejaban una cantidad de crías gemelas, porque se ganaban un alma aquí, otra alma por allá, otra alma por allá, otra alma por allá, de tal manera que cuando morían ya dejaban un rebaño de nuevas ovejas. Por eso dice que todas andan con crías gemelas y ninguna de ellas es estéril. Tú puedes decir eso esta noche. Tú puedes decir esto esta noche, hermana, hermano. Oiga, ahora sí voy a hablarle a los hermanos, porque les voy a decir, hermano, por cada 10 almas que vienen al Señor, 7 se ganan las hermanas y 3 los hermanos. Eso es increíble y pues me duele decirlo. Me duele tener que decirlo y reconocerlo como varón que soy. Pero por cada 10 almas que se convierten, 7 se la ganan las hermanas y 3 los varones. Por eso les digo, hermanas, sigan predicando a Jesucristo y no sean estériles, sino que todas ustedes tengan crías gemelas. Todas ustedes tengan crías gemelas. Y también ustedes, hermanos, comiencen a tener crías gemelas. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es que en toda congregación siempre las hermanas casi doblan a los hermanos en número. En todas las congregaciones. Mire, en esta nave hay unos varones porque son adolescentes y les mandé que se sentaran aquí. Pero esta nave, excepto esos adolescentes, todas son hermanas. En esta nave veo muchas hermanas. Primero, esta nave es más larga y está totalmente llena de hermanas. Segundo, esta nave es más corta y no está totalmente llena de hermanos, sino que está llena porque hay una cantidad de hermanas en este lugar. Eso muestra la diligencia de las hermanas para buscar las almas. Obviamente que hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones en que somos los hombres los que predicamos y las hermanas no. Pero por lo regular son las hermanas las que más predican el Evangelio. Demos gloria a Jesús. De manera que por eso el Cantar de los Cantares dice que los dientes eran como manada de ovejas trasquiladas. El siguiente versículo habla de los labios. Tus labios son como hilo de grana. Tus labios son como... Pentecostales Activos TV.